Vamos a tener una sesión muy interesante referente a EPOC, ¿no? Va a hacer el favor de presentarnos este tema el día de hoy y la señorita Lucía González de AstraZeneca pues patrocina este evento. Entonces vamos a iniciar y adelante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Lucy. Mucho gusto. Algunos ya tenían el gusto de haber presentado con ustedes en sesiones anteriores. Creo que esta es una gran oportunidad de seguimiento. Toqué, gracias, en sesiones pasadas ¿Me la puedes mejor acá? Gracias. El tema de la importancia de la espirometría, no sé si recuerden. De la espirometría para la detección y tamizaje del paciente con EPOC. Y creo que en esa ocasión también hablé un poquito acerca del riesgo que padece el paciente por haber presentado esta enfermedad. Un tema es que empiezan a desarrollar riesgo cardiopulmonar, por eso ahora la charla es hablando acerca de este riesgo que llega a desarrollar el paciente con EPOC, en relación también a los desenlaces cardiovasculares. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de esto. Si lo prendo igual y sirve. Vamos a empezar con esta otra vez la misma definición que presenté en la ocasión pasada acerca de EPOC. Las guías GOL 2023, a pesar de haberse actualizado al 2024, siguen con esta definición como condición pulmonar heterogénea. Ya habíamos platicado, hablar de heterogeneidad en la enfermedad, pues es hablar de múltiples factores para que se desarrolle la misma. Y aquí empezamos a hablar del riesgo cardiopulmonar para el paciente con EPOC. El segundo punto es muy importante porque se asocia a enfermedades crónicas concomitantes. Se asocia a estas enfermedades, ¿por qué? Porque la edad de inicio de la patología es arriba de los 40 años. Y estamos de acuerdo que ya es un factor predeterminante para que el paciente ya tenga otras comorbilidades. Pueden ser diabéticos, pacientes con con hipertensión, con alguna cardiopatía, pueden ya haber presentado algún accidente cardiovascular. Entonces aquí ya viene una serie de factores que ya influyen para que la patología tenga un peor pronóstico, aumentando su morbimortalidad y bueno, ya lo había mencionado, caracterizado por los síntomas crónicos. Síntomas crónicos como lo es disnea, tos, producción de esputo, y el tema de las exacerbaciones, todo esto pues debido a las anomalías anatómicas que tienen las vías respiratorias, a nivel bronquial, bronquitis o bronquiolitis, y a nivel alveolar el tema del enfisema pulmonar, que es un factor también que constituye en el EPOC. Todo esto generando esta obstrucción persistente que ya vimos en el tema de espirometrías, esta definición de qué es obstrucción para el paciente con EPOC y que es progresiva del flujo del aire. ¿Por qué es importante hablar de EPOC? Estos son ya datos más actualizados de la mortalidad a nivel internacional. Este es el reporte global de tuberculosis. Un dato epidemiológico es que nos lanza es que EPOC es la tercera causa a nivel internacional de mortalidad. Más de 384 millones de personas padecen la enfermedad y el tema más relevante, y por la importancia de la sesión anterior, del tema de la espirometría, porque más de la mitad de los pacientes no están diagnosticados. Si no están diagnosticados, ¿qué pasa? No tenemos, ¿mandé? Efectivamente, o el tratamiento, exactamente, doctor, usted lo acaba de mencionar perfectamente, generando que el pronóstico del paciente pues no sea el mejor. Es como el paciente diabético. Si al paciente diabético no lo mandamos a hacer hemoglobina glicosilada, si no lo mandamos a hacer sus glucosas preprandiales, como un seguimiento, pues no sabemos si realmente está controlado, no sabemos qué nivel tenemos que manejar, no sabemos si tenemos que ajustar o no el tratamiento. En el paciente con EPOC pasa lo mismo. Si no mandamos espirometría, si no hacemos estos ajustes dependiendo del grado del paciente que tenga,
pues empeora el pronóstico para el mismo. 1 de cada 5 pacientes fallece en un periodo de no mayor a 1 año posterior a una exacerbaciones graves. Ya hablamos del tema de las exacerbaciones, ahorita me voy a enfocar mucho en eso porque veamos, 1 de cada 5 en un estudio que se voy a presentar más adelante fallecen en un periodo a pesar de haber salido de la exacerbación. Entonces aquí empezamos a ver factores de riesgo que se mantienen latentes en el paciente. En datos internacionales, no lo tengo aquí, pero se reporta que las exacerbaciones es la segunda causa más que se representa por este color más oscuro. Digo, no se alcanzan a ver aquí bien los numeritos, pero entre más oscuro es más alta la tasa de mortalidad a nivel internacional, dividida entre los diferentes países. Me podrán decir, bueno, sí, estos son datos del 2017. Vamos a ver cómo estamos más cercanos. Pues realmente no han cambiado mucho las cosas, O sea, en realidad, a pesar de que han pasado 7 años, no han cambiado mucho las cosas. Ya hablé de los factores de riesgo, que es un punto muy importante para el desarrollo de la patología. Hablando del tema del tabaquismo, aquí me quiero hacer un paréntesis, porque a veces esta patología se subdiagnostica por este paréntesis que quiero hacer. No todos los pacientes con EPOC son fumadores, ni todos los pacientes con tabaquismo llegan a EPOC. Eso sí es importante. Un alto número de fumadores llega a EPOC, sí, pero no todos. Y tampoco todos los pacientes con EPOC son exfumadores. Tienen factores de riesgo como lo puede ser contaminación que vivimos todos los días. Ahorita pues, por eso tenemos contingencia. Los combustibles de biomasa, ¿cuántos pacientes no tenemos todavía con el antecedente de haber tenido exposición a humo de leña, carbón? Y otro punto muy relevante, los factores de ocupación. Muchas veces el paciente también por sus labores de construcción, en algunas industrias metalúrgicas o en alguna otro tipo de industrias bioquímicas que tengan exposiciones a humo, que tengan exposiciones a diferentes polvos, asbesto, etcétera, que a la larga pues generan el desarrollo de la patología. Entonces, por eso sí quiero hacer este paréntesis, porque muchas veces dejamos el diagnóstico del paciente entre ¿es fumador? No. Entonces no es EPOC. No, sí es EPOC, nada más que es generado por otra causa. ¿Sale? Y aquí, como lo que les mencionaba, el tema de las comorbilidades. ¿Cuántos pacientes no vemos día a día con diabetes, con hipertensión, con obesidad? Entonces, hipercolesterolemia, todos los componentes del síndrome metabólico que empeoran el pronóstico del paciente. Si vemos día a día que muchos pacientes se mueren por temas de diabetes o por hipertensión maltratada, ahora hablemos de un paciente con dobles o triples comorbilidades. Un paciente con EPOC y diabetes, ahorita vamos a ver el riesgo que tiene. Les mencioné que iba a actualizar las cifras. Estas son cifras sabemos que nuestro país es un poquito... es muy poca la información que tenemos en cuestión de epidemiología. Las bases de datos nos basamos mucho en el INEGI y pues sabemos que se desfasan un poco. Pero miren, quiero que nos centremos en esto. EPOC en México, datos de INEGI 2023, la 10ª causa de muerte a nivel nacional. Seguimos siendo muy importantes, o sea, sigue siendo una patología muy relevante que sigue matando a mucha de nuestra población. Pero vamos a hacer un diferencial. En sexo, se mueren más mujeres que hombres por EPOC. ¿Alguna idea de por qué? Puede ser por 2 factores. Cuando estamos hablando de que la mayoría de pacientes que encontramos con EPOC son mayores de 60 años. Y estos pacientes, estaríamos hablando de gente que todavía estuvo haciendo consumo de biomasa. Las mujeres mexicanas en una buena época estuvieron utilizando biomasa para la producción de los alimentos cotidianos en casa. Y muchos ni siquiera se lo mencionan, porque a veces no se acuerdan que cocinaron con leña o que cocinaron con petróleo. México tuvo una buena, y fue muy buen tiempo de
de petróleo en la cocina, para cocinar. Entonces eso generaba que estuvieran inhalando constantemente humos y polvos. Perdón, doctora. Están ocasionando ese perfil del paciente de POC. Si a eso le agregamos que también son mujeres que estuvieron cerca a fumadores crónicos, porque es un buen periodo de vida en el que la mayoría era un estatus el estar fumando, ¿no? Entonces tenemos un doble factor de riesgo para esas mujeres. Entonces yo calculo que eso tiene mucho que ver. Y lo acabo de resumir. O sea, acabo de estar ayer en Oaxaca y uno de los factores más importantes es que a la mujer siempre se le tenía relacionada con el tema de la cocina, ¿no? La preparación de los alimentos. Comida tradicional, la preparación tradicional de los alimentos pues se basaba en el uso de carbón, en el uso de leña, etcétera, y pues por eso el factor de riesgo para que la mujer desarrolle esta patología pues aumenta todavía más y se relaciona con esto. Digo, afortunadamente pues ya tenemos diferentes formas de preparación, han cambiado mucho las cosas, el método de preparación, pero en algunas regiones pues se sigue utilizando. Se sigue utilizando muchísimo lo que acaba de mencionar también del tabaquismo. Muchas veces sí, la mujer no era la fumadora, pero el esposo era el que parecía chimenea, ¿no? O temas sociales. Entonces, sí, esto se relaciona y tiene que ver, digo, también el sexo femenino por los factores hormonales, también se ha tenido como un factor de riesgo para el desarrollo de la patología, pero todo lo que acaba de mencionar es lo que resume que esta tasa de mortalidad sea tan alta para el sexo femenino. Y, bueno, ya calculada, estas son las guías mexicanas de POC, que ya están próximas a actualizarse. Datos nacionales, la mortalidad por EPOC, estamos hablando de un 4%, y a nivel mundial el 6%, por eso la tercera causa de muerte. Esto es mortalidad por estados. ¿Dónde andamos? Aquí anda México y Ciudad de México. Mire, pues andamos agarraditos de la mano como siempre. Entonces la tasa de mortalidad sigue siendo muy alta. Digo, pues ya lo vemos en otros estados que ya, pues Aguascalientes, y empezamos a ver en dónde son, en regiones que todavía tienen zonas muy tradicionalistas, en donde pues se desarrolla la patología por los factores de biomasa y digo, todo lo que se conlleva y toda la mezcla de factores que desempeñan la tasa de mortalidad para esta enfermedad. Entonces, vamos a empezar hablando desde dónde, cómo vamos a dar el diagnóstico. Dígame, doctor. Referente a lo que mencionó la doctora Arce, la mujer también doblemente explotada por el hombre si trabaja. Tiene que seguir con sus funciones de madre. La paridad, cuando ya la menopausia tiene el derecho a la protección de la tierra. Eso también ha hecho que eran mucho más los hombres que eran mujeres. No, y es muy relevante porque también los factores socioculturales influyen para el desarrollo de diferentes patologías. Claro, o sea, digo, no solamente influyen los factores económicos, también los factores sociales de cómo se van desarrollando, y por ende, aquí menciona todo esto, o trata de resumirlo en este cuadro, que bueno, al final, pues todo este núcleo de cosas que nosotros vamos a empezar a la sospecha clínica. Recuerden lo que les mencioné la sesión pasada. El punto más importante para que nosotros llevemos a nuestro paciente a una espirometría es que sospechemos que tiene POC. ¿Y cómo lo vamos a sospechar? Los síntomas crónicos como lo es disnea, tos, la producción de esputo elevada, las infecciones recurrentes de vías respiratorias, porque a veces vemos pacientes que están cada semana o cada mes o cada 15 días con infecciones de vías respiratorias, infecciones, mayor disnea,
mayor tos, mayor producción de esputo. Les administramos antibióticos, les administramos diferentes terapias, pero aún así recurren y recurren y recurren. ¿Les ha pasado? Entonces yo creo que aquí ya tenemos que empezar a romper con ese esquema y generar un cambio y empezar a mandarlos a espirometría, que sabemos que es el método de cribado más importante. Y si esta sintomatología la añadimos a los factores de riesgo que menciona aquí, como lo es los factores genéticos, los factores congénitos, anomalías en el desarrollo, también pacientes que tuvieron bajo peso al nacer, pacientes que tienen antecedentes de asma, pacientes que tienen infecciones respiratorias de repetición durante la infancia. ¿Cuántos niños no vemos que tienen infecciones de respiratorias de recurrentemente? Entonces, eso es un factor de riesgo. El humo del tabaco, bueno, sigue siendo el factor más importante para el desarrollo de la patología. El humo de cocina, combustibles de calefacción, o sea, la biomasa. Y el tema de exposiciones ocupacionales. Muchas veces tenemos al paciente, yo tuve una paciente, por ejemplo, 35 años, se dedicaba en la industria de ¿qué era? Creo que era asbesto, había entrado que utilizaban asbesto. Y ya a los 35 años ya estaba con disnea, tos crónica, le mandé a hacer una espirometría y la paciente ya estaba obstruida. Tuvo que iniciar tratamiento, se exacerbaba, inicié terapia, pero lo más triste es que ya la edad de inicio era muy temprana. Pero ya los empezamos a ver y no fue porque nunca había fumado, nunca había tomado un cigarro en la vida. Entonces, factores ocupacionales juegan un punto muy importante. Le dije, tienes que dejar de trabajar ahí o te vas a morir. Y sí, bueno, afortunadamente tuvo la oportunidad de cambio de trabajo, pero entonces empezamos a ver esto, ¿no? Los factores de riesgo también se influyen mucho para el desarrollo de la misma. Y ahora sí, empezando a hablar acerca de el tema de las exacerbaciones, para empezar a hablar del tema del riesgo cardiopulmonar, empezamos definiendo qué es una exacerbación. Esta ya es una definición de las guías GOLD desde el año 2023, en el 2024 no se modificó esta definición, que es un evento caracterizado por disnea, tos o expectoraciones que empeoran un plazo no mayor a 14 días. Entonces, y si es algo que vemos, ¿no? De repente nosotros ya conocemos la normalidad de nuestro paciente, ¿no? Ya lo tenemos bien identificado en el grado de disnea que tiene, ya lo tenemos bien identificado en el grado de tos que puede llegar a presentar, ya lo tenemos identificado si produce o no produce expectoraciones, y de ahí partimos de su normalidad para ver si el paciente está empeorando su sintomatología. Si de repente ya vemos que nuestro paciente podía ir y venir de su casa sin limitantes y ahorita lo vemos con mayor disnea, algo está pasando, se está deteriorando. Y si esto lo vemos en un periodo muy corto, probablemente se está exacerbando. Entonces sí es importante ver esto. El aumento de los síntomas se puede prolongar más bien se van presentando de los 7 a 10 días, por eso el periodo de los 14 días, y también vamos a empezar a clasificar las exacerbaciones. Las exacerbaciones se van a clasificar en leves, moderadas y graves por 5 parámetros específicos. El número 1, la escala de disnea. Sabemos que la disnea la vamos a clasificar por una escala visual. Tenemos dos escalas, la escala de Bass y la escala de MRC. La escala de MRC es la más utilizada, que va desde el grado 0 al grado 4 de disnea. El grado 0 es el paciente que solamente está limitado al presentar, o más bien al realizar actividad física extenuante. Si no, puede vivir su vida normal. Ese es el grado 0 para la disnea. Y el grado 4, ya hablando de temas muy específicos, son los pacientes que están limitados hasta para abotonarse la camisa. ¿Les ha pasado? Tristemente yo creo que sí. O sea, llegan ese tipo de pacientes que ni siquiera pueden realizar sus actividades más básicas porque se cansan, porque tienen esta dificultad respiratoria. Entonces es una escala visual que nos ayuda a identificar esto. Y 3 factores o 3 parámetros que podemos sacar fácilmente del oxímetro: la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, que si están alteradas ya también es un factor de riesgo para aumentar en las exacerbaciones.
Y bueno, ya quien trabaja a nivel intrahospitalario o tiene acceso a un laboratorio, pues la PCR sérica. La PCR sérica también se manifiesta como un factor que podemos utilizar o un parámetro para clasificar la exacerbación de nuestro paciente. Para nosotros hablar de una exacerbación moderada, tenemos que tener 3 parámetros alterados, de los que mencioné previamente. Y es tan fácil como decir que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno estén alteradas. Ya con eso ya estamos hablando de una exacerbación moderada. Y eso lo podemos hacer fácilmente en el consultorio, porque ya, ¿cuántos de aquí? Todos, o sea, yo podría decir, todos tenemos un oxímetro ya en nuestro consultorio. Entonces, ya con eso nosotros estamos viendo que nuestro paciente ya está presentando una exacerbación moderada. Y ya una exacerbación grave ya son pacientes que presentan datos de acidosis respiratoria. Esta hipercapnia, pues ya más hablando de temas de gasometría, pero pues muchas veces estos pacientes ya llegan hasta sala de urgencias por ya todos los datos que tienen, ¿no? Y empezando a hablar de por qué es tan relevante hablar de las exacerbaciones, aquí presento esta diapositiva con 5 estudios, 5 cortes a nivel internacional, 2 de vida real. El estudio, me voy a enfocar en el estudio Eclipse, seguimiento a 3 años, 1,679 pacientes. En el seguimiento que se les da a los 3 años, el 71% de los pacientes presentaron alguna exacerbación. Prácticamente todos. Y el AVOID-X, 277,000 pacientes, 38%. Spiromics, 3 años, 1,105 pacientes, el 49%. ¿A qué nos lleva esto? El paciente con EPOC en cualquier momento se exacerba. Es una determinante y es un factor de riesgo que el paciente tiene. O sea que en cualquier momento, si no lo controlamos adecuadamente, se va a exacerbar. ¿Y cuál es el riesgo de que se exacerbe? El primer riesgo es que pierda función pulmonar. Va perdiendo función pulmonar dependiendo del grado de gravedad que tenga el paciente. Sabemos que se clasifica en 4 grados. El grado leve, moderado, grave y muy grave. Esto todo debido a la clasificación de Gold. ¿Sí se acuerdan de la clasificación de Gold? ¿Cómo los iba clasificando desde 80, 80-50, 50-30 y menor a 30 ya es el grado muy grave? ¿Sale? Entonces, aquí eso no lo clasifica, y sí es importante. ¿Recuerdan que la sesión pasada les hablé del BEF1, del volumen expiratorio forzado durante el primer segundo que encontramos en la espirometría? Aquí nosotros vamos a clasificar esto y vemos cómo van perdiendo la función pulmonar. Se calcula que anualmente todos perdemos aproximadamente 30 mililitros de función pulmonar por envejecimiento. En el tema, entre más sano, pues se va disminuyendo más. Pacientes con EPOC sí llegan a los 30 mililitros por... Imagínense si el paciente ya va a perder 30 de manera normal por el desarrollo de la patología. Le añadimos que se exacerba y puede llegar hasta perder, si el paciente es leve, hasta 87 mililitros en una exacerbación. Y el tema es que las exacerbaciones pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 anuales si no tenemos un buen seguimiento. Y a esto le añadimos a un paciente que ya no tiene una función pulmonar, que tiene una función muy leve, ya muy limitada, menor a 30 en el tema del BEF1, y le quitamos 9 mililitros, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Se va a morir por una insuficiencia respiratoria, porque ya no tiene función de dónde sostener. Entonces, sí es importante el tema de la exacerbación para prevenirlo. Hablando solamente de función pulmonar, ni siquiera ha entrado con el corazón. Aquí vemos este estudio 8 semanas previas antes del inicio de la exacerbación. Vamos viendo cómo se va deteriorando normalmente la patología. Pero vean cómo es esta caída abrupta. ¿Y qué es lo que nos refiere aquí? Pérdida del FEV1 de aproximadamente 32 mililitros a pesar del manejo que se le dio al paciente. O sea, este paciente ya nunca recupera la función basal. Con cada exacerbación va perdiendo un grado de función pulmonar. Se calculan 32 mililitros. O sea, si ya por el mismo deterioro de la patología está perdiendo anualmente 30 mililitros
y luego le añadimos que se exacerba y pierde otros 30 mililitros, y se vuelve a exacerbar y vuelve a perder 30, ya, o sea, ya, ¿qué le estamos dejando al paciente con EPOC? O sea, realmente la función, ya en su siguiente espirometría ya no va a ser un paciente leve, ya va a ser un paciente moderado, grave. Sí es importante tener esta consideración. ¿Y qué riesgo de exacerbaciones? Ya vimos que se mueren los pacientes con EPOC. Con 2 exacerbaciones moderadas, se calculó en este estudio a seguimiento a 10 años, el riesgo de mortalidad se elevó hasta en un 90%. Con 2 exacerbaciones moderadas. O sea, ni siquiera hablamos de las graves. Y el riesgo de hospitalización, de requerir una hospitalización para el manejo de la exacerbación, se aumentó hasta en un 21%. O sea, aparte de que tienen mucho riesgo de mortalidad, el manejo ya tiene que ser más intrahospitalario porque cada vez se deterioran más y sus funciones están más limitadas. Y este estudio es el que les mencionaba de que 1 de cada 5 pacientes falleció en el periodo de 1 año. Es una corte de Taiwán y tuvo 4.204 pacientes. Estos 4.204 pacientes presentaron alguna exacerbación grave y en el seguimiento de 1 año, de los 4.200, 1 de cada 5 se murió. O sea, el 20% de estos 4.000 pacientes falleció en un periodo de 1 año. O sea, se mueren mucho si se exacerban. Y aquí empezamos a correlacionar el riesgo. ¿Se acuerdan que les mencionaba el tema de elevación de síntomas? Mayor riesgo de que se exacerbe. Esto nos lo demuestra. Les mencioné el tema de la escala de MRC. Aquí en vez de 1 debería de ser 0, 1, 2, 3, 4. O sea, a mayor grado de disnea, mayor número de exacerbaciones presentaron. Este es un seguimiento igual a 12 meses. Los pacientes que tenían más disnea, vean prácticamente más del 50, más bien el 40% presentó 2 o más exacerbaciones en 1 año. Y vemos, pero también los pacientes que presentaban un grado de disnea leve presentaron un 10% de 2 o más exacerbaciones. ¿Pero a qué nos lleva? Mayor disnea, mayor riesgo de que se exacerbe el paciente. Y este también es un estudio que nos correlaciona el tema de la tos productiva. En este estudio, que se les dio un seguimiento por 1 año, el factor en común que tenían todos los pacientes que se exacerbaron es que presentaban tos crónica, tos productiva, O sea, ya nos lleva mayor tos, mayor producción de esputo, mayor disnea, mayor riesgo de que se exacerbe el paciente. Entonces sí es importante observar esto. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál es el tema más importante? Ya vimos que en el estudio anterior presentaron 2 o más exacerbaciones en 1 año, los pacientes a mayor disnea. Y esto se relaciona con esto, porque el factor predictivo, el punto más importante que ustedes van a tener que tener en cuenta para sus pacientes, para saber si tiene más riesgo de que se vuelva a exacerbar, es que ya se haya exacerbado. Este es el factor predictivo. Si ya se exacerbó una vez, tiene riesgo más alto de que se vuelva a exacerbar. El paciente que no se ha exacerbado también se puede exacerbar, pero el que ya se exacerbó tiene todavía más riesgo, y esto se relaciona con esto. Observemos cómo van disminuyendo la cercanía entre picos y valles. ¿A qué se relaciona esto? A que los picos son exacerbaciones que presentaron los pacientes. Y veamos cómo se va cortando el tiempo. Si el paciente presentó la primera exacerbación al 1 año y medio, aquí luego al año, vamos a calcularle 6 meses, luego 4 meses, 2 meses, y ya vimos que cada exacerbación genera función pulmonar. Entonces, pues esto es letal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir las exacerbaciones. Y solamente estoy entrando en el tema de la función pulmonar, que es muy importante. Ahora vamos a empezar a hablar acerca del riesgo cardiovascular que tiene el paciente con EPOC, y de ahí nace el tema del riesgo cardiopulmonar. Este es el estudio Hexacos. El estudio Hexacos es un estudio prospectivo, longitudinal, en donde se fueron asociando múltiples países el riesgo de presentar accidentes cardiovasculares en los pacientes que se iban exacerbando. O sea, se calculó cuántos pacientes desarrollaron algún proceso cardiovascular o algún accidente cardiovascular posterior a haberse exacerbado.
Y aquí están los resultados. Pacientes que presentaron cualquier grado de disnea, cualquier grado de exacerbación, ya sea leve, moderada, el riesgo de eventos cardiovasculares, puede ser infartos, pueden ser accidentes cerebrovasculares, etcétera, se aumentó hasta en un 32% con cualquier grado de exacerbación. Ya si vamos específicamente con moderadas y graves, los eventos cardiovasculares aumentaron en un 22% para los pacientes con exacerbaciones moderadas y en un 85% en los pacientes que presentaron alguna exacerbación grave. Porque ya lo vimos desde la clasificación o desde la definición. En la exacerbación grave es ese paciente que ya tiene hasta datos de acidosis respiratoria. Entonces, si ya lo vemos ya en salas de urgencias, pues sí, o sea, son los pacientes que más riesgo están de que se infarten ahí mismo, de que tengan accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y entonces, ya entrando en el tema del riesgo cardiopulmonar, hablemos de la fisiopatología de la EPOC. ¿Por qué genera tanto daño? Primero, hablar de la inflamación. Sabemos que la inflamación es un factor común que presentan todas las enfermedades crónicas. Si hablamos de la obesidad, es un estado hiperinflamatorio crónico, ¿no? Por el aumento de los adipocitos. La hipertensión, pues se genera mucha inflamación por la lesión a nivel vascular, en el endotelio generando factores proinflamatorios. Bueno, pues EPOC no es la excepción. EPOC es un estado inflamatorio de las vías respiratorias que va generando que también se impulse inflamación química, favoreciendo el daño ateroesclerótico tanto para la vasculatura como la vasculatura del corazón. ¿Y eso qué va a generar? Daño a nivel cardiovascular y ya lo que nos mencionó Éxacos, ¿no? Desarrollo de eventos cardiovasculares. Hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. ¿Por qué hablar de esto? Sabemos que el paciente con EPOC está ya obstruido, ya lo vimos en la espirometría. Ya no puede sacar todo el aire que inhala. Y entonces ese aire pues se queda atrapadito, ¿no? Y vemos mucho en las radiografías del paciente con EPOC, cómo se ven todo el atrapamiento aéreo, hasta más oscuritas nuestras radiografías por toda esta cantidad de aire que se queda ahí atoradita para el paciente. En las tomografías se ve todavía mejor. Y este crecimiento en el volumen residual de nuestros pacientes que genera que también se disminuya el gasto cardíaco. ¿Por qué se reduce el gasto cardíaco? A mí siempre me gusta decirlo de una manera muy coloquial. Pues lo abraza muy fuerte, ¿no? Los abraza al corazoncito, lo abraza muy fuerte. ¿Por qué? Porque están hiperinsuflados, está con mucho atrapamiento aéreo y limita la función normal a nivel del corazón, disminuyendo este gasto cardíaco. Y la hipoxemia, dígame, doctor. Aparte del histérico, del atrapamiento que tiene, la obesidad, aparte del proceso inflamatorio, es también. No, sí, o sea, yo solamente estoy hablando de la fisiopatología del EPOC, pero si ya le añadimos que es un paciente obeso, que ya tiene alta, así como yo, grasa en el cuello, que disminuye su también masa torácica, que limita completamente el movimiento normal a nivel pulmonar, que limita también ya la función a nivel cardiovascular, que es un paciente con antecedentes de dislipidemias, bueno, pues ya, es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, ahí aumenta todavía más el riesgo. El tema de la hipoxemia, ¿cuántos pacientes no vemos que llegan caminando y muy contentos y le pones el oxímetro y tiene 87, 88, 90? El que se va a infartar somos nosotros porque de repente vemos eso y dices, ¿cómo? Y sabemos que la hipoxemia, el mayor riesgo genera daño a nivel general cardiovascular. ¿Por qué? Porque no están oxigenando adecuadamente todo a nivel tisular. Cerebro, corazón, riñón, todos lados están dañando por el tema de la hipoxemia crónica que sufre el paciente con EPOC. Entonces, y a la larga puede esto generar hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha o el cor pulmonar. En el tema de causas de mortalidad, les mencioné la tercera causa de muerte de mortalidad, pues es el EPOC, pero no les mencioné las primeras dos, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea de cuáles son las dos principales causas de muerte a nivel mundial?
El primero. El infarto. Sí. ¿Y el segundo? Accidentes vasculares. Entonces estamos hablando, número 1, infarto, número 2, el ictus, y el número 3, el EPOC. Aquí, ¿cómo se correlacionan? Este es un estudio, los pacientes presentaron alguna exacerbación moderada, y en el seguimiento se observó que durante los primeros 5 días los pacientes tenían 2 veces más riesgo de presentar un infarto agudo al miocardio por la exacerbación. 5 días. Y durante los primeros 6 a 10 días aumentaba el riesgo de accidente cerebrovascular hasta un 40%. Solamente de un periodo de 10 días, o sea, el paciente ya había resuelto la exacerbación, pero se mantiene latente el daño cardiovascular. Y aquí viene un comentario muy importante: el seguimiento que ustedes le den. El seguimiento también multidisciplinario que le tengamos que hacer. Al paciente hay que mandarlo también a espirometría, pero tenemos que mandar a cardio a hacerle un electrocardiograma, ecocardiograma para ver cómo está la función pulmonar. Medicina interna si es necesario para otra revaloración, pero sí es muy relevante porque miren, estos son causas de cómo se va muriendo el paciente a partir de también de una exacerbación, y estos son ya causas cardíacas o cerebrovasculares. Les mencioné el aumento de riesgo con otras patologías, otras comorbilidades. Aquí hablando de EPOC con diabetes, que es una patología tristemente muy común que nosotros vemos día a día. ¿Cuántos pacientes diabéticos ven al día? Un aprox. ¿El 50%? 30, sí, ¿no? Un 30 más o menos. Imagínense, entonces, si eso le añadimos que tienen EPOC, el riesgo de mortalidad se eleva hasta un 54 a un 70%. Son bobitas de tiempo. Si ya tenemos de ahí también el tema de EPOC más insuficiencia cardíaca, hasta llega hasta un 90% de mortalidad. Entonces, cuidado. O sea, sí es buen seguimiento, sí es buena vigilancia, porque este paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. Desarrollos de otras enfermedades, por ejemplo, el paciente con EPOC, veamos, estos son pacientes sin exacerbaciones, o sea, solamente por ser paciente con EPOC, en comparación a pacientes sin EPOC. El riesgo de enfermedad coronaria, miren cómo se eleva en comparación a un paciente sano. Un paciente con EPOC y un paciente sano, prácticamente estamos 5 veces más. Cardíaca congestiva. O sea, se relaciona mucho el riesgo cardiovascular para el paciente con EPOC. Y esta gráfica, el riesgo de infarto para el paciente con EPOC y sin EPOC. O sea, de por sí el paciente masculino tiene más riesgo de infarto agudo del miocardio, y si a eso le añadimos que el paciente tiene EPOC, vean cómo se eleva el riesgo. Ni las montañas rusas de Six Flags tienen esta elevación. La verdad es que sí hay que tener mucho cuidado. O sea, sí es una buena vigilancia, un manejo estrecho del paciente. Este es el estudio ARI que se realizó en el 2019. Es un estudio retrospectivo. ¿A qué se refiere? Tomaron causas de mortalidad para el paciente, para los diferentes tipos de pacientes que se presentaron. Eran pacientes que se clasificaron en moderado, ya vimos, dependiendo de la clasificación de Gold, y pacientes en graves o muy graves. ¿De qué se morían o de qué se murieron? Vemos, los pacientes moderados fallecieron más por causas relacionadas al corazón. Y vemos el tema de las causas respiratorias muy disminuido. Y en los pacientes graves y muy graves, se murieron más por causas respiratorias. Insuficiencia respiratoria aguda por una exacerbación. De por sí estaban muy limitados y una insuficiencia respiratoria, ¡pum!, fallecieron. Pero miren cómo se mantiene muy latente el riesgo cardiovascular. O sea, también estos pacientes se seguían muriendo por causas del corazón. Entonces, están muy relacionadas y este es el riesgo cardiopulmonar que tiene el paciente. O sea, hay que vigilarlos duro, o sea, realmente estar muy estrecho en todas las comorbilidades, y por eso hoy tenemos el tema de corazón-pulmón.
Sabemos que no solamente comparten la cercanía anatómica, sino todos estos factores de riesgo para que puedan detonar este problema de mortalidad. Y ya hablando específicamente de cómo se mantiene el riesgo cardiovascular para el paciente con EPOC, durante el primer año se mantiene latente después de una exacerbación moderada hasta 2 veces más, o sea, 2 veces más de que el paciente puede desarrollar algún accidente cardiovascular. Y en exacerbaciones graves, bien, durante el primer mes el riesgo de algún evento cardiovascular se eleva hasta 10 veces. Si hablamos del estudio anterior que presenté de que 1 de cada 5 se estaba muriendo después en el seguimiento al año, pues sí tiene relación. El riesgo cardiovascular es elevadísimo para estos pacientes. Y esta espiral que creo que se las había presentado, o si no seguramente ya se las presentó Lucy, es la espiral que vive el paciente con EPOC. Síntomas, ya hablamos de la sintomatología, de la importancia de la detección oportuna del aumento en la sintomatología. Si tiene más disnea, si tiene más tos, si tiene más producción de esputo, agua pasa por mi casa, ese paciente se puede exacerbar o está exacerbado. Las exacerbaciones pierden actividad física, pierden calidad de vida porque ese paciente ya está completamente limitado, aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares o de eventos cardiovasculares más bien, la hospitalización y el riesgo de muerte. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Actuar desde acá, ¿no? Desde la cabecita del ratón para no verle la cola. Porque si no actuamos desde la sintomatología, pues el paciente tiene desenlaces fatídicos. O sea, realmente ya vimos que se mueren. Entonces, y van perdiendo función pulmonar, van limitando su calidad de vida. Y si es un paciente que a lo mejor era laboralmente activo, que se exacerbe, pues se va a limitar hasta en eso, ya no va a poder realizar sus actividades. Entonces, se empezaron a hacer modificaciones viendo que todo el riesgo cardiovascular, y este célebre personaje nos decía que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Y ahorita van a ver por qué les refiero esto de que la capacidad de cambiar. Esta capacidad de cambiar se vio en el manejo del paciente con EPOC. En el manejo, ya vimos, el aumento de disnea y tos se asocia al riesgo de exacerbación. Ya lo he venido repitiendo. Y el antecedente más importante que ustedes tienen que tener en sus pacientes es, en su historia clínica que diariamente les hacen es, ¿ya se exacerbó? Si alguna vez ya, o si ya es un paciente de mucho tiempo, ya se les exacerbó, ese es el paciente que lo tienen que tener así, bien vigiladito, porque es el paciente que más riesgo tiene de exacerbarse. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento para el EPOC? Número 1, reducir los síntomas. Si el paciente está muy sintomatológico, ¿qué es lo que más llegan a su consulta cuando tienen tos? Quíteme la tos. ¿No? Es un factor muy regular. Si tienen expectoraciones, quíteme las expectoraciones. Y si están con disnea, ¿qué creen que les van a decir? O sea, ¿qué les dicen? Quiero realizar mis actividades, ¿no? Me canso de ir aquí al mercado. Y que entonces aquí viene a colación los objetivos del tratamiento de las guías GOLD. Reducir los síntomas, y aquí le hago mucho énfasis. Reducir el riesgo. Y el riesgo es que se mueran. El riesgo es que tengan un infarto. El riesgo es que tengan accidentes cerebrovasculares. El riesgo es que van perdiendo función pulmonar. Entonces sí es importante reducir esto. Por eso se hacen las modificaciones en los esquemas. Esa es la clasificación GOLD que les mencionaba. Aquí viene desde el tema de la espirometría, que ya vimos la sesión pasada. Y aquí ya si vemos el cambio en el cociente del menor al 0.7. Y ya empezamos a clasificarlo dependiendo del FEB1, lo que les mencionaba, del 80, 50-79, 30-49 y menor a 30. Clasificación leve, moderada, grave y muy grave. Y aquí ya cambia el historial de exacerbaciones y se modifica este cuadro, pero lo vamos a ver mejor aquí. Este es el cuadro del manejo ideal para el paciente con EPOC. Y sí quiero hacer mucho énfasis en el manejo. ¿Por qué?
Porque aquí lo dice, si el paciente ya los agruparon en el grupo de los exacerbadores, si ese paciente ya se exacerbó, es el paciente del grupo de los exacerbadores, ya no hay más, ya no lo vamos a poder bajar. Ese paciente ya tuvo antecedentes de haber exacerbado y el manejo es muy específico. Si ya es el grupo de los exacerbadores, de manera inicial lo podemos utilizar una doble terapia LAMA-LABA, doble broncodilatador. Pero lo más relevante es que si ya tiene una eosinofilia, esta eosinofilia que nosotros vemos regularmente, ¿a cuántos pacientes mandamos a biometría hemática? Yo creo que a todos, ¿no? Y más cuando tienen factores de riesgo. Entonces, y ahí vemos la eosinofilia mayor a 300, es un paciente de triple terapia. Y eso nos lo dicen las guías, ¿no? O sea, realmente cómo se ha modificado este esquema. Si es un paciente del grupo A, es un paciente del grupo B, la diferencia es la sintomatología. Si es un paciente ya detectado, pero no está muy sintomatológico, es un paciente del grupo A. Si es un paciente que no ha exacerbado, pero está muy sintomatológico, es un paciente del grupo B. Y si es diferente, el paciente del grupo A lo podemos manejar con un broncodilatador, a lo mejor puede ser un LAMA o LABA en monoterapia. Hasta en ocasiones SABAs o SAMAS, o sea, salbutamol, ipratropio de manera de rescate, dependiendo de la sintomatología de nuestro paciente. Si es un paciente que ya tiene mucha sintomatología sin haberse exacerbado, ya es momento de que inicien dobles terapias. Y doble terapia se recomienda LAMA-LABA. Sí tengo que ser muy enfático en esto porque aquí viene un punto muy importante. Ya no se recomienda las combinaciones de ICS-LABA en el manejo del paciente con EPOC. ¿A qué me refiero? Ya no utilizamos corticosteroides LABA en el paciente con EPOC. Ya no hay manejo con doble terapia, ya no hay manejo con dobles terapias de este tipo. Si ustedes quieren utilizar un corticosteroide en su paciente, es indicativo de mandarlo a triple terapia. Y no, ahora sí como no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿no? O sea, se ha eliminado la recomendación de ICS-LABA. Si ustedes quieren utilizar una doble terapia, tendría que ser LAMA-LABA. Ya no es indicado. ¿Sale? Ahí ya no, esa déjensela a los asmáticos, en los asmáticos sí funciona, pero en el paciente con EPOC no. Si quieren utilizar un corticosteroide, tienen que irse directamente a una triple terapia, ¿sale? Aquí vemos el esquema. En el esquema de disnea no se ha modificado mucho. Si el paciente empieza con más disnea, sin exacerbarse, lo pueden manejar con LAMA-LABA. Por eso la importancia del manejo de la sintomatología. Si el paciente se exacerba, lo llevamos a una doble terapia siempre y cuando tenga una eosinofilia menor a 300. Si tiene eosinofilia mayor a 300, nos vamos a una triple terapia y nos deja una franja gris. ¿Por qué siempre dijo una franja gris? Porque si el paciente tiene entre 100 y 300 de eosinofilia, también podemos utilizar una triple terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente ya no responde a dobles terapias. El paciente seguramente continúa con sintomatología a pesar de que ustedes le estén administrando una combinación doble. Entonces, ¿qué es indicativo? Pues mejor lo llevamos a la triple. Esto siempre me gusta hacerles un ejemplo muy común. ¿Cuántos de sus pacientes hipertensos que no responden ya muchas veces a una doble terapia? Vamos a decir, voy a mencionar una, telmisartán amlodipino, y que ya no responden y siguen hipertensos, ¿qué hacen? Lo mandan a triple, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Si el paciente sigue sintomatológico, sigue con mucha disnea, sigue con mucha tos y ya tiene factores de riesgo, mándenle una triple terapia. No se esperen, bueno, que lo vea el neumo. No, ustedes lo pueden hacer perfectamente, porque ustedes ven más al paciente. ¿Vale? Y esto nos lo dicen las guías. ¿Cuáles son las únicas contraindicaciones para el uso de una terapia con corticosteroide inhalado? Aquí sí están muy... Si el paciente tiene eventos de neumonía de repetición, ahí sí tenemos que inhibir el uso del corticosteroide. Si el paciente tiene una eosinofilia menor a 100, no se administra una terapia con corticosteroide.
¿Por qué? Porque se ha demostrado que la terapia, más bien que la eosinofilia menor a 100 no responde con corticosteroides. O sea, no tiene utilidad que administremos un corticosteroide. Y el antecedente de infecciones por micobacterias. O sea, los pacientes que cursaron con tuberculosis. Afortunadamente la tuberculosis hoy está más erradicada en nuestro país. Pero pues realmente vemos si son contraindicaciones pocas. O sea, tenemos un amplio espectro en donde podemos utilizar terapias con corticosteroide, o hablando específicamente triples terapias. Sí quiero hacer mucho énfasis. Paciente con EPOC ya no es un paciente de doble terapia, ahí sí es lava, porque es mejor manejarlo con un... ya vimos el tema de la fisiopatología. Sí es importante mejor tener un doble broncodilatador y el corticosteroide para tener una mejor respuesta, para disminuir la hiperinsuflación, para disminuir la inflamación y para disminuir también el tema de la hipoxemia que sufre. Por eso la indicación de la triple terapia. Y aquí también las triples terapias demostraron una reducción en la mortalidad con dos estudios muy importantes. GOLD, las guías GOLD la reconocen como la única terapia farmacológica que ha demostrado en reducción de mortalidad. Ya hablé de todo el riesgo cardiovascular. Estos estudios demostraron que se mueren menos si utilizan una triple terapia. Entonces, el estudio IMPACT y el estudio ETHOS. El estudio ETHOS utilizó budesonide, glicopirroni y formoterol y demostró una reducción en la mortalidad hasta en un 49%. De aquí nace la indicación de que la triple terapia es la única que disminuye la mortalidad, la única terapia farmacológica. Este es el estudio PRIMUS, que demostró también que entre más rápido inicien una triple terapia en el paciente exacerbado, se reduce el riesgo de que se vuelva a exacerbar hasta en un 39%. O sea, entre más rápido iniciemos triple terapia, se exacerban menos. Y ya hablando en cúmulo, hasta en un 60% se disminuyen las exacerbaciones utilizando una triple terapia. Y ya les mencioné el tema de la fisiopatología. ¿Cómo actúan? La inflamación se disminuye con corticosteroide. La hiperinsuflación, lama lava, por eso utilizar el doble broncodilatador. Y la hipoxemia se reduce con el corticosteroide y los broncodilatadores. Por eso de aquí viene el raciocinio de los expertos, de eliminar la recomendación de la doble terapia. Mejor utilizamos un doble broncodilatador y el corticosteroide con la triple terapia para disminuir esta fisiopatología. Y ya como puntos finales, que es identificar al paciente de riesgo. Pero ¿cómo lo vamos a identificar? Con toda la sospecha clínica que tengamos de la enfermedad. Si nosotros lo vemos con sintomatología, si tenemos antecedentes relevantes para el desarrollo de la misma, si tenemos ya la espirometría que nos demuestra que es un paciente con EPOC, hay que optimizar su manejo, hacer el escalonamiento necesario para el manejo correcto y mejorar también los desenlaces clínicos. ¿Y cuál es el desenlace clínico más importante? Los riesgos cardiovasculares que tiene el paciente. Y bueno, ya este es el esquema de manejo integral para el paciente con EPOC. Terapia de mantenimiento inhalada, como les mencioné en el estudio PRIMUS, se demostró que la triple terapia reduce hasta en un 60% el tema de exacerbaciones. La tarea titánica que tenemos todos los días de que el paciente deje de fumar, pero es importante porque reduce el riesgo de exacerbaciones hasta en un 22%. La rehabilitación pulmonar, que también ha demostrado una reducción de mortalidad hasta en un 42%. Mejora en actividad física. Intervenciones de automanejo. La intervención de automanejo es que eduquemos al paciente a utilizar la terapia. Si nosotros tenemos a un paciente que tiene su capacidad inspiratoria disminuida, o sea que no puede inhalar adecuadamente y le damos un polvo seco, no le va a servir de nada. Ni lo va a poder utilizar, porque no le puede jalar para activar el medicamento. Entonces mejor cambiar otro tipo de dispositivo que se puede adaptar, a lo mejor una aerocámara con un MDI para disminuir este problema. Porque muchas veces vemos a los viejitos ahí, a ver, sóplele, más bien jálele, ya no tienen, ya no pueden, y les damos un polvo seco. Entonces es adaptar el uso del dispositivo dependiendo del tipo de paciente que vamos a tener. Y revisar que lo usen bien, porque luego se les olvida, ¿no? Ya lo quieren utilizar de perfume. No, pues no es perfume, es que lo usen bien.
¿sale? Pero eso, no hay que dar las cosas por hecho, o sea, que el paciente sabe, si muchas veces sí es importante educar y reeducar al paciente a utilizar su dispositivo. Vacunaciones, hay 3 vacunas muy importantes para el paciente con EPOC: neumococo, influenza, y actualmente ya introducen mucho y que ya está próxima a lanzarse en México, la vacuna del BCR, el virus sincitial respiratorio. ¿Por qué? Porque bueno, vimos en esta temporada invernal cómo se incrementaron muchísimo los casos de BCR, los casos de influenza que le ganó a COVID. Bueno, también incluye la vacuna de COVID como necesaria para el paciente con EPOC. O sea, si tienen pacientes con EPOC, váyase a poner su cóctel de vacunas para que prevengamos que se exacerbe, porque la principal causa de exacerbaciones pues son las infecciones. Entonces, de ahí nace la necesidad de que se vacunen. Y hay 2 vacunas que también son opcionales para el paciente. La vacuna por bordetela, porque el paciente, si no tiene antecedentes de vacunación por bordetela, hay que vacunarlo. Y la segunda, la de herpes virus. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos utilizando corticosteroides y ¿qué pasa? Llegan los oportunistas, ¿no? Y uno de los oportunistas es el virus del herpes. Entonces, disminuir el riesgo de herpes va a ser vacunándolo, ¿no? Uso profiláctico de antibióticos, que es un poquito controversial, y el tema de la oxigenoterapia. Y ya por último, ya nada más para finalizar esta charla, los bullets más importantes es identificar a los pacientes. ¿Cómo identificar? Desde la sospecha clínica. Si nosotros vemos ese paciente que tose, que tiene mucha dificultad respiratoria, que tiene mucha tos productiva, que tienen con unas flemotas que a veces ya no saben ni dónde ponerlas, ese es el paciente que, adicional a los factores de riesgo, ya es un paciente arriba de 40 años, ya es un paciente con antecedentes de exposición a biomasa, o antecedentes de exposiciones laborales, o antecedentes de tabaquismo. Sumamos esto y dices, puede ser EPOC, ¿no? Y entonces lo mandamos a la espirometría y entonces empezamos a disminuir el subdiagnóstico de la patología. ¿Para qué? Para intervenir rápidamente a que ese paciente no sea el próximo que se va a exacerbar y que se siga deteriorando y perdiendo función pulmonar, que se siga disminuyendo, más bien aumentando el riesgo de pérdida de función pulmonar. Y también es muy importante que ya cuando los tengamos identificados, personalicemos el tratamiento. Traje a la medida para nuestros pacientes. Así como no existe una receta de cocina para el manejo de la diabetes, así como no existe una receta de cocina para el manejo de hipertensión y que no a todos nuestros pacientes les damos las mismas terapias porque no todos responden igual, así de importante también es el manejo del paciente con EPOC. Entonces, y muchas veces la magia de la terapia inhalada está en el dispositivo en el que utilicen. Por eso les mencionaba mucho el tema del polvo seco. Y no es que diga que el polvo seco es malo, pero así como el MDI no es para todos, ni la nube suave es para todos, ni tampoco el polvo seco es para todos. Y más para el paciente con EPOC hay que personalizarlo, ver que sí lo pueda utilizar, que esté capacitado para usarlo. Si es un paciente geriátrico que ya tiene dificultad, que ya no tiene la suficiencia de fuerza para utilizar un MDI, pues a lo mejor se lo puedes administrar pues con una aerocámara para facilitarle el tránsito ahí, que a ver señor, póngase su aerocámara y pues ahí le disparan el primer disparo, ya lo inhala, bueno, le damos el segundo disparo y les facilitan la vida. Entonces, es personalizar, ver qué tipo de tratamiento es el bueno para su paciente. Entonces, esa es la magia en este tipo de terapias inhaladas. Y bueno, lo más importante y el porqué de la charla es disminuir el riesgo cardiovascular o cardiopulmonar de los mismos. Entonces, que no tengan desenlaces como infartos, etcétera, porque se van deteriorando por las exacerbaciones. ¿Vale? Pues sin más por el momento, no sé si tengan alguna duda. Dígame, doctora. Algo muy importante, que no es verdad, que ya la tuberculosis se había arrancado de México. Todo el año pasado yo tuve 2 casos ahí que yo no los diagnostiqué. Al hacer la historia clínica y preguntarles, estaban en tratamiento para tuberculosis y gente realmente joven, no era gente adulta, mayor, eran
jóvenes, realmente 40, uno era de 40 y tantos, y la señora, pues, póngale ahí más o menos unos 50 años también. Sí es importante lo que se menciona. Yo no dije que se erradica, dije que se ha ido erradicando. Sí, no, todavía, o sea, pero a diferencia de antaño, que no teníamos los esquemas de vacunación, creo que era el pan de cada día. Aquí a lo mejor había que indagar si estos pacientes tuvieron antecedentes de vacunación. Sí, les pregunté todo eso, si habían estado en contacto con algo, a qué se dedicaban, todo. Y así realmente algo común, ¿no? Algo que realmente me han dicho, bueno, a lo mejor esta razón de que no se aseaban, no había una razón. Pues ahí son situaciones muy especiales, doctora, pero bueno, lo importante es la prevención de esto, o sea, lo mencioné porque es una contraindicación para el uso del corticosteroide. Aunque se ha demostrado en algunos estudios que sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque también la función, al final, lo que generó también la tuberculosis es una lesión a nivel pulmonar crónica, las bronquiectasias, etcétera, que se generan, y también se disminuye el factor inflamatorio al utilizar el corticosteroide. Entonces, empezamos a ver riesgos-beneficios, ¿no? Pero afortunadamente, pues son 2 casos en... Sí, de que uno está preguntando la historia clínica y es donde salieron de que les pregunté, ¿toman algún medicamento desde hace tiempo? Y fueron donde me dijeron, ¿estás tomando medicamento? Sí, hay algún... Los estaba dando, de hecho, era una celular. Antituberculosis. Sí, pues ahí, bueno, pues es importante hablar de esto. Digo, al final, todo se desprende de que tengamos una buena historia clínica de nuestro paciente, ¿no? Y más en los pacientes crónicos. Pero pues le agradezco su aportación, doctora, y no sé si tengan alguna otra duda. Dígame, doctor. Doctor, en cuanto a la oxigenoterapia, ¿en qué momento es cuando se debe? Hay criterios muy específicos para la sustitución. Si el paciente tiene una presión parcial de oxígeno menor al 45% que vienen en el tema de la gasometría, paciente que tiene criterios para el uso del oxígeno. Si tenemos a un paciente que se las voy a poner más fácil, tiene una ¿cómo se llama? Una oximetría, menor a 87%, ya es un paciente para oxigenoterapia. Y ese es ya directa, o sea, si encontramos un paciente con 87, directo para oxigenoterapia. Ese ya no es un paciente que nosotros podamos considerar solamente con el uso del tratamiento inhalatorio, ya es una indicación absoluta. Entonces esos serán los criterios específicos para el manejo del paciente con terapia sustitutiva con oxígeno. Arriba de 87 podemos manejar con terapia inhalatoria y ver qué tanto se recupera, aunque muchos de esos pues sí los podemos manejar con 1 o 2 litros de oxígeno, pues por eso el uso también por ejemplo, del condensador, en donde sabemos que el condensador y el oxígeno pues se diferencian por el grado o por el nivel que podemos ofrecerle en el volumen para el paciente. Pero ya en el paciente que tiene una oximetría menor al 87, ese sí ya va directo con sus puntitas nasales. ¿Vale? ¿Algún otro punto? El costo por hospitalización es muy caro. Es muy caro. El diagnóstico es malo. Sí. Y la otra cosa que se hacía respiratorio, finalmente lo veían más en pequeñitos, de 6 meses. Sí. Ahora pues Sí, se incrementó demasiado, y de hecho en adultos ya ahora muchas pruebas hasta de tamizaje que utilizamos, antes era, bueno, pues nada más le voy a mandar a hacer COVID, después, bueno, le voy a mandar a hacer COVID e influenza, no, ahora ya tienes que hacerle el combo triple, COVID, influenza y virus sincitial respiratorio, y esos eran los que como pasaban muy indetectados, eran muchos pacientes que terminaban hospitalizados por neumonías generados por virus sincitial. Sí, pero sí es importante, por eso, hoy que nace esta nueva vacuna, que bueno, va a empezar en México, pues también empezar a educar al paciente, aunque a veces yo sé que es muy difícil, váyase a vacunar, ay no, porque me hace daño, ay no, porque me da miedo, ay no, yo sé que esa es la tarea
titánica que tenemos, pero bueno, pues es la parte importante de prevenir estas complicaciones para los pacientes. Combo completo, doctor. Fiebre amarilla, todo. Dígame, doctora. Con respecto a la vacuna de herpes, el paciente EPOC o sin EPOC que ya le dio herpes, ¿se debe de vacunar? Sí. Sí, de hecho las indicaciones nos dicen perfectamente que paciente arriba de 65 con o sin antecedentes de haberse presentado el cuadro, es un paciente directo para el uso de la vacuna. Tiene contraindicaciones muy ligeritas, realmente pues alguna pues la anafilaxia alguno de los componentes de la vacuna, pero sí está muy indicada para el paciente. ¿Por qué les mencionaba en el paciente con EPOC? Porque pues sabemos que ya es un paciente que está en este rango de edad arriba de los 65 y por el uso de otro tipo de terapias pues está más expuesto a que se desarrolle la patología. Y vamos a suponer que ahorita le está dando herpes, ¿en cuánto tiempo ya se puede vacunar? Creo que son, digo, si no mal recuerdo, doctora, creo que son 6 meses sin presentar. Digo, si vuelvo a tener una sesión con ustedes, le voy a traer el dato así exacto, así preciso, pero sí, según yo, son 6 meses. No, de qué, un placer. ¿Alguna otra duda? Diga. A mí me ha tocado estar viendo pacientes que tienen EPOC, pero no les han hecho el diagnóstico. Y les han estado manejando nebulizaciones desde noviembre, diciembre. Yo creo que esa parte de estar usando tanto las nebulizaciones, pues les complica, no sé, a la larga sus cuadros, porque al final del día no tienen como que el tratamiento adecuado. Esos pacientitos que vi apenas una paciente que desde noviembre coincide y ha dado ya todo, ¿no? Ceftriaxona para influenza, hexametasa, así. Y le mandé a hacer una radiografía y tiene un corazón enorme. Ya más lo que me impresionó es que ya trae una cardiopatía bastante complicada y yo creo que hay que tener cuidado con el uso de las nebulizaciones porque ya de pronto todo el mundo se nebuliza. Sí, doctora, y estoy muy de acuerdo, y volvemos a lo que mencionaba en los esquemas de tratamiento del EPOC, ¿no? En los algoritmos. El escalamiento es muy importante. O sea, digo, la terapia nebulizada es basal, tiene sus indicaciones absolutas para poder administrarla, pero también, si estamos viendo que el paciente no responde, el ejemplo que les puse, ¿no? O sea, no nos vamos a esperar a que el paciente con hipertensión genere un problema cardiovascular, un cerebrovascular, para nosotros aumentarle la terapia o a una triple terapia antihipertensiva. Aquí pasa lo mismo, si el paciente no está respondiendo, si el paciente ya le dieron nebulizaciones, si ya le dieron una monoterapia, si ya les dieron dobles terapias inhaladas, hay que brincarnos, hay que sí mandarles a hacer. Los métodos radiológicos sí son muy importantes. Ese paciente probablemente ya tenga una cardiopatía secundaria también a esos problemas crónicos a nivel pulmonar. Ya vimos cómo se relacionan. Entonces, sí es importante nosotros empezar a ver esto, que si ya no están respondiendo, y evitar el sobreuso, sí, por favor, evitar el sobreuso de antibióticos, evitar el sobreuso de esteroides. ¿Por qué? Porque ya nos lo mencionan, en algunas guías ya nos mencionan que estos pacientes con el sobreuso de antibióticos ya son pacientes con resistencias bacterianas que les mandas a hacer el antibiograma y ya no responden a nada. Les mandas a hacer, ya empiezan con problemas suprarrenales por el sobreuso del uso de los esteroides. Esos combos de ceftriaxona con dexametasona, aguas. O sea, realmente el corticosteroide sistémico genera muchas complicaciones a nivel general. Entonces, si quieren utilizar un corticosteroide para el paciente respiratorio, mejor que sea inhalado, porque es más directo y el beneficio realmente se ve directamente en el pulmoncito.
Hoy en los esquemas se ha reducido tanto el esteroide oral y el esteroide sistémico para prevenir complicaciones generales. Ya, Julia. ¿Alguna otra duda? Perdón. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias.